Ok, muy bien, las 5:22 ya. ¿Están presentes ahí? ¿Me confirman? Para empezar la práctica del día de hoy. ¿Están ahí? Sí, es que aparecieron unas preguntas feitas, instructor. Ah, no he terminado. No, ya ahorita ya lo envié. Ok, muy bien. Vamos a empezar con la práctica del día de hoy que tiene por nombre gases ideales. Bien, y esta práctica em, consiste, o sea, ¿cuál es la situación que tenemos? ¿Cuál es el problema que tenemos para la práctica de gases ideales? Pues tenemos unas partículas de un gas dentro de un recipiente y nosotros podemos medir tres variables importantes de este gas que son la temperatura, presión y volumen. Y estas tres variables están relacionadas entre sí eh, de tal forma que hay una constante que las relaciona. Y esta constante es la que se llama constante de los gases ideales, o constante R de los gases ideales. Bien, entonces tenemos esta situación y queremos determinar esa constante de los gases R midiendo pues eh, lo que son las variables de presión, temperatura y volumen para para ciertos procedimientos, ¿ok? Vamos a decirle procedimientos en los cuales vamos a tener una de las variables, de las tres variables va a ser constante y en la otra vamos a cambiar de variable para mantener constante. De forma que vamos a medir las otras dos variables que restan y a partir de esas mediciones nosotros podemos determinar esa constante R. ¿Bien? Entonces, como esta práctica número 4 que tenemos hoy consiste de que ustedes realicen un trabajo tipo plantilla, entonces no van a subir un informe, como en la práctica número 1 o la práctica número 3 no van a subir un PDF de su informe, sino que ustedes van a realizar toda la actividad aquí en cierto espacio que es distinto al que manejaron en la práctica número 2. ¿Por qué? Porque la actividad ahora es distinta. Ya no es una tipo lección, sino que ahora es un tipo cuestionario. Entonces, cuando ustedes ingresen al espacio que les corresponde, que es esta que dice práctica número 4, gases ideales, sección 1705, aquí ustedes van a poder visualizar que les va a aparecer un botón para que ustedes realicen el intento para el cuestionario. A mí me parece previsualizar el cuestionario ahora porque yo soy el profesor del aula, ¿verdad? Entonces, de esta manera a usted le va a aparecer aquí realizar el intento. Las instrucciones de la actividad dice que solo hay un intento permitido, ¿ok? Y que el cuestionario no estará disponible hasta las 6 de hoy, ¿verdad? O sea, a partir de las 6 del día de hoy, usted va a poder entrar a realizar el cuestionario. Pero tiene que tener mucho cuidado con lo que dice acá. Solo tiene un intento. Entonces, solo lo puede enviar una vez. ¿Ok? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado a la hora de terminar toda la actividad. Entonces, yo les voy a enseñar en qué consiste toda la actividad, que en sí es pasar toda la guía de la práctica número 4 a esta modalidad, a escribirla todo en el campus y colocando algunas secciones donde usted tiene que colocar respuestas, es decir, una pregunta y una respuesta escrita por usted. Bien, similar a la práctica número 2 que tenía información, tenía páginas de información y tenía otras páginas de preguntas. Solo que en este caso, la actividad es una actividad tipo cuestionario y eso facilita algunas cosas. Ya van a ver por qué. Entonces, vamos a empezar con las instrucciones generales de la actividad. Dice aquí que a continuación se le muestra la actividad de reporte tipo plantilla para la práctica número 4, ¿verdad? De los clases ideales. En esta modalidad dice no debe presentar ningún informe por escrito, toda la información debe ser completada directamente aquí, bien, es decir, no va a subir nada, ningún PDF, bien,
como lo hacen en la práctica número 1 y en la práctica número 3, es decir, todo lo va a realizar en este espacio, en este cuestionario va a responder a lo que se le pide. Y si bien puede subir algún adjunto, algunas de las preguntas en que está permitido subir un archivo adjunto, en el caso de que usted haga los cálculos en Excel, por ejemplo, ¿verdad? Otra de las instrucciones dice aquí que al final de cada página encontrará un botón para pasar a la siguiente página, que es este botón que está acá. Pero también puede navegar, como dice acá, por el menú que está a la derecha, que es este menú. Bien. Entonces, acá se van a fijar que en el menú aparecen unos números. Esos números les van a indicar a ustedes cuáles son las secciones o a las partes donde hay preguntas. Entonces, esta es una pregunta, esta es otra pregunta, esta es otra pregunta. Es decir, donde hay números son los lugares donde usted tiene que contestar, ¿bien? Y donde aparece esta y son los lugares donde hay información. Información muy valiosa como por ejemplo instrucciones, objetivos, marco teórico. Bien, alguna parte del marco teórico también, no toda, porque la parte del marco teórico ustedes también tienen que introducir algunas respuestas en algunas preguntas que se les hacen aquí. Y lo último dice que al final del cuestionario asegúrense de terminar el intento, ¿bien? Para que sus respuestas queden guardadas. Entonces, aquí abajito del menú verá el botón que dice terminar el intento, ¿ok? Entonces, usted le va a dar clic aquí donde dice terminar el intento y le va a aparecer acá todo esto que está aquí, ¿bien? Que es como el estatus de sus respuestas. En este caso, como yo no he ingresado ninguna en esta previsualización, no se ha guardado ni una respuesta, ¿ok? Una vez usted complete todo esto aquí, debería aparecer como respondido y guardado, ¿verdad? Y usted le da clic aquí donde dice enviar todo y terminar. Cuando usted da clic aquí, no hay vuelta atrás para cambiar el intento, ¿ok? Entonces, deben estar seguros de todo lo que contestaron aquí para darle clic a este botón, ¿verdad? En este caso, como vamos a seguir en la práctica, ¿verdad? Voy a volver al intento, ¿ok? Y voy a pasar a la siguiente página, donde la siguiente página es una página de pregunta, que sencillamente se les pregunta por el número de cuenta y nombre de los integrantes del grupo. Entonces, aquí ustedes ingresan los nombres de los integrantes del grupo, ¿bien? Por ejemplo, Fabián Gómez. Este teclado está en otra configuración. Bien, con un número de cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, ingresan aquí, bien, todo el grupo, pasan a la siguiente página. La siguiente página es una página de información que contiene introducción y objetivos más más materiales y equipo. Entonces, la introducción del problema dice aquí que se va a hacer uso de un simulador, se va a modelar y se estudiará el comportamiento de los gases ideales por medio de la ecuación de estado y siguiendo las configuraciones de volumen, temperatura y constante. Volumen y temperatura constante. A partir de estas se encontrará la constante universal de los gases R. Y se le pregunta, entonces usted también puede utilizar este tipo de forma de redactar introducción con preguntas al final, ¿verdad? Que es en ese sentido donde usted deja al lector con la incógnita y con la intriga de querer leer lo que usted tiene como documento, ¿verdad? Que son las preguntas de que si será el comportamiento igual para ambos casos, es decir, para los dos procedimientos, qué consideraciones deben tomarse en cuenta. Bien, esta introducción también puede ser redactada como yo se les explicaba antes de enseñarles en el campo donde estaba la actividad. Les mencionaba cuál es la situación que tenemos el día de hoy, es decir, unas partículas de un gas dentro de un recipiente, como lo que se muestra aquí. Bien, todas esas son partículas de un gas dentro de un recipiente, ¿ok? De esa de gas podemos medir tres variables, que bueno, son las tres variables que nos importan. En nuestro caso serían, podemos medir temperatura, presión y volumen, ¿ok? Y estas tres variables están relacionadas entre sí por una ecuación de estado, la ecuación de estado de los gases ideales. Y a partir de nosotros, de estas mediciones de estas variables y la ecuación de estado, podemos determinar esta constante universal de los gases R, ¿ok? Haciendo pues mediciones para un procedimiento a volumen constante y por otro lado haciendo mediciones para una temperatura constante. ¿Ok? Ya vamos a ver eso más adelante a qué se refiere. Objetivos de la práctica. Por todo, observar el comportamiento de los gases en dos configuraciones diferentes. En una manteniendo el volumen constante y en la otra la temperatura constante. Bien, no hay nada más que decir acá.
Número 2, comprender las leyes de Charles, de Gay-Lussac y de Boyle y su relación con la ecuación de estado de los gases ideales. Bien, ya vamos a ver eso en el marco teórico. ¿A qué se refiere con comprender esas leyes y la relación que tienen con la ecuación de estado? Y la número 3 es que calculen, en realidad es determinar, la palabra que se debe utilizar acá, determinar la constante universal de los gases R y compararlo con el valor teórico aceptado. Bien, este es el objetivo más importante, por ende, en las conclusiones se espera que usted muestre cuáles son los valores de R que encuentra y reportarlos de forma estándar, ¿verdad? Es decir, se encontró la constante universal de los gases R para un procedimiento a volumen constante y tiene este valor. Y coloca usted el valor más menos su incertidumbre con las unidades correctas. Esa es la forma correcta de redactar una conclusión. ¿Ve? Entonces usted se basa en los objetivos, muestra resultados después en las conclusiones. ¿Ve? Y los materiales de equipo, acá que se le muestran simplemente son los recursos que utilizamos de forma virtual, que es la página donde usted encuentra varios de los simuladores, que es esta de aquí, y otra página donde va a encontrar exactamente el simulador que se tiene aquí, el que vamos a utilizar para esta práctica, que es este de gases. Bien, nosotros vamos a utilizar este espacio donde dice leyes, esta es la que vamos a utilizar, esta que dice introducción es otra cosa, que no será de utilidad para esta práctica, solamente la de que dice el cuadro de leyes. Bien, nosotros podemos darle clic aquí al enlace y nos va a abrir una ventana como esta, donde ustedes pueden darle clic aquí, darle play aquí y pueden trabajar el simulador desde aquí. Yo les voy a mostrar cómo se utiliza el simulador desde aquí porque aquí en el campus les voy a mostrar las tablas porque más adelante aparecen las tablas que hay que llenar con las mediciones, ¿ok? Pasemos a la siguiente página entonces. Antes de pasar a las mediciones hay que revisar el marco teórico. Que llamamos un gas ideal, ¿bien? Es decir, nos referimos a un gas ideal, a una simplificación de los gases reales, ¿bien? Que se realiza para estudiarlos de manera mucho más sencilla. Sencillamente es por eso, ¿bien? Y debido a su sencillez, pues aparece una cosa que se llama la ecuación conocida como la ecuación del gas ideal o la ecuación de estado, que explica la relación que hay entre la presión, el volumen y la temperatura, más esta variable n que son la cantidad de moles de las partículas de los gases, ¿verdad? Y todas estas variables están relacionadas entre sí por una constante de proporción, así. Podemos decir una constante de proporción que llamamos constante de los gases ideales, R, esta que está acá. Si se fijan en la ecuación, están la variable de presión, volumen y temperatura, más este número de moles, todo relacionado con esta variable R. Bien, entonces, esta es la ecuación de estado y decimos que para manejar en esta práctica el valor teórico que van a manejar ustedes va a ser este valor para R. Bien, de 8.314472 en unidades de Joule sobre mol por grado Kelvin. Estas van a ser las unidades estándares, si se fijan. Entonces, sabiendo esto, usted ya tiene que venir y contestar algunas preguntas del marco teórico. Siempre consultando su libro de texto, ¿verdad? O cualquier otro libro de texto que de su preferencia. Pregunta número 1. Describa las leyes de Gay-Lussac, de Charles y de Boyle. Bien, y relacione estas leyes con la ecuación de estado. La ecuación de estado ya la tiene aquí. Bien, pero usted tiene que investigar qué es la ley de Gay-Lussac, la de Charles y la de Boyle. Yo se lo digo ahorita aquí en palabras sencillas. Esta ley de Gay-Lussac lo que me dice es que cuando un gas tiene un volumen constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales, ¿ok? La de Charles me dice que cuando tenemos un gas a presión constante, entonces el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Y la ley de Boyle me dice que cuando tengo el gas a temperatura constante, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Entonces, aquí la relación para estos dos son directamente proporcionales de las otras dos variables, que no son constantes,
y aquí es inversamente proporcional para las dos variables que no son constantes. ¿Y cómo se puede relacionar con la ley de, bueno, la ecuación de estado? Pues muy sencillo. Si ustedes se fijan, vámonos con la ley de Boyle, por ejemplo. La ley de Boyle me dice que la temperatura es constante, ¿verdad? Entonces, si es constante T y R es una constante, N, que es una cantidad también constante, número de moles, ¿verdad? Todo esto que está aquí es una constante, ¿verdad? Toda la parte derecha de la ecuación. Lo que quiere decir que yo puedo tener aquí P por B igual a una constante. Y si yo mando a dividir el volumen al otro lado, entonces me quedaría la presión igual a una constante sobre el volumen. Lo que me quiere decir que la presión es inversamente proporcional a el volumen, ¿verdad? Porque está acá arriba, mientras que del otro lado el número es inversamente proporcionales. Eso pasa con la ley de Boyle, ¿verdad? Entonces ahí está la relación con la ecuación de estado. Y la ley de Charles, pues me dice que la presión es la que es constante. Entonces yo digo aquí que es presión constante y la temperatura y el volumen no son constantes. ¿Qué hago entonces? Simplemente mando a dividir esta presión al otro lado y me va a quedar como una constante completa, es decir, N por R entre P como una constante. Y entonces me va a quedar volumen aquí por un lado, en el numerador, del lado izquierdo de la ecuación, y T también va a estar en el numerador. Bien, eso me va a decir que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Bien, y de manera muy similar se hace el análisis con la ley de Guy-Lussac. Bien, entonces de esa manera usted tiene que contestar aquí. Ahora bien, acá se le dice como instrucción que si realizan este procedimiento, bien, de forma manuscrita, a continuación pegue directamente en la caja un recorte bien definido de su desarrollo. ¿A qué se refiere uno con un recorte? Pues sencillo. Usted se va aquí a buscar en su computador y busca la herramienta de recortes. Bien. Simplemente hace un recorte de su desarrollo. Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar cómo deben hacer eso, bien, de forma correcta. Ok, entonces yo aquí tengo, a ver, una tarea, por ejemplo, de otra clase. Y digamos que yo tengo cierto desarrollo, este problema 2. Vaya, este problema 2 yo quiero subir el inciso número a lo que es ese espacio. Pues entonces simplemente yo lo que voy a hacer es recortar ese desarrollo como una imagen. ¿Bien? Y yo puedo pegar exactamente este recorte en la caja de texto de esta manera con control B. Esperamos que está tardando más de lo que parece, pero miren, se ve la imagen de esta manera, ¿ok? Y se ve mucho mejor que cuando ustedes suben una imagen. Cuando ustedes suben una imagen como imagen adjunta a veces, o cuando suben un archivo, simplemente se le ve el archivo ahí, bien chiquito. Entonces es mucho más difícil de revisar y mucho más difícil también para ustedes cuando lo quieren revisar de nuevo. Entonces, si se fijan, este es el documento, bien, y si se mira bien completo. Pero puede resultar, si se fijan, que tal vez la imagen resulte un poco grande, bien, dentro de esta caja. Evitar esos problemas, simplemente usted lo que va a hacer es reducir el zoom de su documento, como lo he hecho ahorita, para realizar un recorte más bien de esta manera. De esta forma, cuando yo le doy control B aquí a la caja de texto, la imagen recortada es más pequeña y ya se ve mucho mejor. ¿Ok? Entonces, ese es el cuidado que deben tener a la hora de hacer los recortes de su desarrollo, ¿verdad? Entonces, este desarrollo que ustedes pueden hacer, escribir las leyes también aquí en forma de texto. En esta caja de texto pueden escribir las leyes, que es lo que describe, pero como también hay ecuaciones que van a manejar por acá en esta pregunta, pueden hacer todo ese desarrollo a mano, como lo escanean eso que tienen a mano y del documento escaneado hacen un recorte exactamente de simplemente solamente de ese desarrollo y lo pegan aquí, bien, como corresponde con control B. Y ya queda guardada la respuesta. Pregunta número 2.
dice, ¿qué entiende por un mol y cómo se define el número de Avogadro? Entonces, sencillamente, un mol es cierta cantidad de sustancia que hay dentro de una entidad elemental, puede ser una molécula o un átomo, ¿bien? Y el número de Avogadro se define entonces como la cantidad de moléculas que hay dentro de un mol o la cantidad de átomos que hay dentro de un mol. Y normalmente, bueno, este número ustedes ya lo han visto, tiene por cifra aproximadamente 6.22 o 6.022, no me acuerdo si es 0.22, 0.20 o 22 de un solo, pero va multiplicado por 10 a la 23. Eso sí, ¿verdad? Entonces ustedes investigan cuál es la cifra exacta, qué significan estas dos cosas y colocan las respuestas acá. Como esta respuesta no requiere de que ustedes coloquen ninguna ecuación, pueden escribir la respuesta aquí en forma textual, ¿verdad? Por eso aquí no se les da la instrucción como en este caso, que se les pedía un recorte. Bien, en la pregunta número 3 sí ya se va a hacer un desarrollo, porque acá se les pide que pasen de esta ecuación que está acá, que es la ecuación de los gases ideales, pero en términos de la constante de Boltzmann, no es en términos de R, sino que en términos de la constante de Boltzmann y el número de moléculas. Usted tiene que pasar de esta ecuación a la ecuación más famosa, que es la que está en términos de la constante de los gases, la constante universal de los gases, que es R. Entonces, para pasar de aquí a aquí, va a tener que utilizar la definición del número de Avogadro, porque el número de Avogadro es número de partículas o, bueno, número de moléculas o de átomos entre moles. Entonces, aquí tiene el número de partículas o de moléculas, ¿verdad? Relaciona el número de moléculas con el número de Avogadro y va a poder obtener lo que es el número de moles, ¿verdad? Aquí va a aparecer entonces, cuando usted sustituye n por el número de Avogadro y el número de moles, ¿verdad? Haciendo la respectiva simplificación, le va a aparecer este n aquí, que es el número de moles, y le va a aparecer el número de Avogadro con este factor Kb, que es la constante de Boltzmann. De forma de que ustedes van a poder determinar a qué es igual R en términos de la constante de Boltzmann y el número de Avogadro, ¿ven? Y eso es todo lo que tienen que hacer acá. Y las instrucciones, pues sencillamente es que usted haga ese desarrollo lo hace a mano, lo puede hacer manuscrito, y lo escanea, hace un recorte respectivo de ese desarrollo y lo pega aquí, como corresponde, ¿verdad? Bien. La pregunta número 4 se le dice que describa las razones por las cuales no se puede utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para, bueno, utilizar esa ecuación con una escala de Celsius en temperatura, ¿ok? La razón de esto es porque, si ustedes se fijan en la ecuación de estado, vámonos acá arriba, que es esta que está acá, la temperatura está en ese sentido, en este lado, y si tuviéramos que usar la escala Celsius, tendríamos valores negativos en algunos casos, ¿verdad? Porque podemos tener grados menores a 0 grados Celsius. Bien, una temperatura menor a 0 grados Celsius. Y resulta que si utilizamos esa escala, hay un problema en el sentido de que siempre para estos gases ideales se maneja como la presión siempre positiva y el volumen es una variable que siempre va a ser positiva, ¿verdad? No puede haber dimensiones negativas, entonces no puede haber un volumen negativo. Entonces, si todo esto de acá es positivo, todas estas constantes son positivas, entonces esta T tiene que ser siempre positiva, esta temperatura. Por tanto, se utiliza la escala Kelvin, donde todos los grados de la escala Kelvin son mayores o iguales a 0 grados Kelvin, ¿verdad? Entonces, por esa es la razón principal de que se utiliza la escala Kelvin en vez de la Celsius aquí. Entonces, ustedes contestan acá y vamos a la pregunta número 5 en que se les da una situación. Dice, en la ecuación de estado no podemos cambiar un parámetro de la función, dice, sin alterar los demás. Por ejemplo, si cambiamos el volumen y la temperatura, la presión debe cambiar, dice. Pero cuando un líquido se evapora, su volumen cambia, dice. Sin embargo, su temperatura y su presión se mantienen, es decir, estos no cambian. Explique, ¿por qué para este caso no se cumple la ecuación de estado? La respuesta es muy sencilla y es que cuando estamos, como dice acá, la situación dice aquí es un líquido se evapora. La palabra a resaltar es evapora. La evaporización es un cambio de fase o un cambio de estado. Y la ecuación
de estado se llama ecuación de estado porque es de estado, no de cambio de estado. Entonces, la ecuación de estado solo es válida para los estados, no para el cambio de fase. Bien, esa es la respuesta. Entonces ustedes contestan, o si quieren no contestan. Bien, pero ya saben que si no contestan tienen menos puntos. Bien, entonces, pasando del marco teórico a la parte del procedimiento experimental, acá se les muestra los pasos a seguir y las tablas que deben rellenar con las mediciones, ¿ok? En todo esto que está acá. Bien, entonces aquí ustedes pueden tomarse el tiempo cuando lean la actividad a leer la guía, como está acá, todos los pasos a tomar en cuenta para las mediciones. La tabla, la primera tabla a llenar es esta, que va a ser a una temperatura constante, y la otra tabla a llenar es esta de acá, que es a un gas, a un volumen constante, ¿ok? Y ustedes colocan sus tablas en estos espacios, en estos cuadros, bien, como están aquí. Y ya les voy a explicar las mediciones, bien. También hay un video que explica cómo utilizar el simulador para hacer las mediciones, este que está acá. Bien, también lo pueden ver. Ahora, como yo les decía, el simulador estaba hasta una de las unas páginas de las que están aquí, bien, donde estaba el material. Por ejemplo, aquí creo que estaba. No, esta es la pregunta marco teórico. Aquí, bien. Aquí está el material, donde lo pueden utilizar aquí mismo. Y esto puede ser un poco difícil de mostrárselo a ustedes para que vean las tablas. Perdón. Entonces, yo lo que voy a hacer es mostrarles las tablas que están aquí en la guía y cómo utilizar el simulador acá. Bien, entonces vámonos otra vez al espacio donde están las tablas, que está aquí. Bien, y vamos a dejar la tabla aquí, en este espacio. Bien, entonces la tabla consiste en que son 6 mediciones las que se van a hacer. Se tienen 50 partículas del gas. Hay que encontrar el número de moles del gas y para encontrar el número de moles del gas, usted lo que tiene que utilizar es el número de Avogadro, ¿verdad? Entonces, como el número de Avogadro me relaciona el número de moléculas entre el número de moles, simplemente hace el despeje para el número de moles y encuentra este número de moles. Bien. Se va a trabajar con una temperatura constante que va a ser de 300 grados Kelvin y el recipiente donde va a estar contenido el gas va a tener una altura de 8.75 nanómetros y 4 nanómetros de profundidad. Bien, lo que hay que medir en la práctica son el ancho del recipiente y la presión. Bien, y el volumen es calculado, ¿verdad? Multiplicando estas tres cantidades de alto, profundo y ancho. Bien, entonces vámonos al simulador. Van a dar clic donde dice leyes y se les va a ver el simulador de esta manera. Entonces, lo primero que hay que hacer es ingresar el gas dentro del recipiente, que es este cuadrado, que en realidad es cúbico, ¿verdad? Por eso en la tabla se mostraba altura, que es la altura, y la profundidad. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es introducir las partículas del gas. Vamos a dar clic aquí donde dice partículas, donde está el botón más, y vamos a agregar partículas pesadas, que son las de aquí arriba. Abajo son partículas ligeras. Vamos a agregar 50 partículas pesadas, como dice la tabla. Para eso le va a dar clic aquí donde dice estas flechitas que son como dos seguidas, ¿bien? Y se agregan 50, ¿bien? De una. Si quiere ingresar un poquito más, puede darle clic acá, en una, ingresar de en una, con la flecha que está más a la derecha, o quitar las partículas con la flecha al lado contrario, ¿bien? Como la guía dice que van a utilizar 50, van a dejar el valor en 50, ¿ok? Ahora, vamos a tener que colocar una opción para mostrar el ancho del recipiente, que es esta que está aquí. Marcan donde dice ancho, este cuadrito, y se les muestra aquí la medición del ancho del recipiente en unidades de nanómetros. Bien. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que colocar la temperatura que vamos a dejar constante, que es esta que está acá. Si se fijan, aquí hay un termómetro que me mide la temperatura y esa temperatura está a 300, debe estar a 300 grados Kelvin, está a 246. Bien, entonces para poder modificar esa temperatura, nosotros tenemos que verificar que aquí donde dice mantener constante, diga nada, o sea, que esté marcado nada, o sea, nada debe mantenerse constante ahorita para poder cambiar este valor de la temperatura del gas. Para poder cambiar ese valor, vamos a venirnos aquí abajo, hay una cubetita que tiene una barrita
una barrita bien que podemos mover hacia arriba o hacia abajo, donde la parte superior está en rojo que dice calor y la parte de abajo dice frío y está en azul. Bien, entonces le dan clic al que dice calor y aparece esta llamita que me indica que la temperatura va a aumentar, ¿ok? Y la del frío me va a indicar que se va a enfriar, ¿bien? Y aparecen estos cubitos en la cubeta, ¿bien? Y se puede observar acá el cambio de la temperatura. Lo mínimo que podemos llegar, como se fijaron, creo que todavía podemos llegar mucho menos a esto. Podemos bajar bastante la temperatura. Creo que sí podemos llegar a los 0. Pero si se fijan, cada vez es más difícil llegar. Bien. Pero sí se puede al parecer. Noten que esto solamente es curiosidad, ¿verdad? No va a ser parte de la práctica. Porque en la práctica hay que colocar la temperatura a 300. Bien, si se puede colocarlo lo más bajo posible. Bien, entonces, si se fijaron, cuando estábamos a 0 grados ya no hay movimiento de las partículas. Eso es muy interesante de ver. Por eso que quería mostrarlo. Ok, entonces, volviendo, tenemos que colocar la temperatura a 300 grados Kelvin. Entonces, vamos a esperar que lleguemos a esa temperatura. Y una vez lleguemos a esa temperatura, tenemos que colocar que la temperatura se mantenga constante. Y para eso, sencillamente, en el cuadro que dice mantener constante, vamos a darle clic a la opción que dice temperatura. Bien, de esa manera la temperatura se va a quedar constante en todo momento que se hagan las mediciones. Entonces vamos a llegar ahorita a esa temperatura, ya vamos a llegar, a ver, ahorita. Cuando ya van a llegar al punto que quieren colocar la temperatura, ¿verdad? Simplemente le dan clic con cuidado hasta llegar a la temperatura. Si se pasan, vuelven a la parte fría, ¿ok? Y están así, bien, de esta manera, hasta llegar a los 300 grados Kelvin. Bien, una vez tengan esta constante aquí, esto que se va a mantener constante, vamos a darle clic a mantener constante la temperatura y ya podemos hacer las mediciones. Entonces, lo que vamos a hacer en las mediciones es medir ancho y una presión, ¿verdad? Para con el ancho encontrar el volumen y estas dimensiones también. Y la presión que la medimos aquí con este manómetro, bien, que está, la lectura está bajito del manómetro y me dice que está en unidad de atmósferas. Ahora bien, ¿cómo vamos a realizar la primera medición? Pues vamos a colocar el ancho del recipiente en un valor. Bien, va a ser un valor que va a ser diferente para cada uno de los grupos que están aquí en el laboratorio. Entonces, para modificar este ancho del recipiente, van a darle clic aquí a esta manija del lado izquierdo del recipiente y lo van a mover ya sea de izquierda o de derecha para mover el ancho del recipiente. Lo mínimo que lo pueden colocar es a 5 nanómetros y algunos de ustedes pues van a empezar con este ancho, es decir, van a empezar con 5 nanómetros como la primera medición. Otros yo los voy a poner a trabajar con 5.5 como primera medición o a otros como a 6, ¿ok? Va a ser diferente para cada grupo. Luego, entonces lo que vamos a hacer es colocamos nuestra condición inicial, que sería esta, y medimos la presión. Entonces medimos el ancho y la presión y lo colocamos en la tabla. Aquí el ancho y aquí la presión. El volumen se calcula multiplicando las 3 dimensiones, ¿verdad? Porque es como un recipiente, no es un cubo, pero tiene dimensiones bien cuadradas, ¿verdad? Bien rectas. Entonces, simplemente multiplican alto por profundo por ancho y tienen que tener mucho cuidado a la hora de encontrar el volumen en metros cúbicos, porque aquí cuando multiplican directamente este valor con este por el ancho que encuentran aquí, les va a dar nanómetros cúbicos. Entonces deben pasar los nanómetros cúbicos a metros cúbicos con la conversión de que un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces, sabiendo esa conversión, que es la de nanómetros a metros,
debe usted encontrar la conversión para nanómetros cúbicos a metros cúbicos, ¿ok? O simplemente busca en línea un conversor de unidades, lo coloca ahí y listo. Bien, si no quieren estresarse mucho. Bien, entonces volviendo a la medición debemos realizar otra medición. En este caso vamos a aumentar 1.5 nanómetros, sería 6.5. Pucha, en este caso se me fue el mouse de más hasta aquí, ¿ok? 6.5 nanómetros, anoto esto como ancho, anoto la presión aquí en atmósferas, aquí, donde corresponde. Pasamos a la siguiente medición, que sería sumarle otros 1.5 nanómetros al ancho, y eso me da 8. Ok, entonces, vámonos a 8, aquí. Bien, anoto este ancho, anoto esta presión en la tabla como corresponde. Y de esta manera vamos completando las 6 mediciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá de cómo van a medir en esta actividad? ¿No hay preguntas? Es en grupo, es que como que se me laguea Sí, el audio, no sé. es en grupo, la actividad va a ser en grupo, ¿bien? Entonces ustedes designan qué personas van a realizar esta parte de la toma de mediciones y listo. Pero como les decía, ¿verdad? Es importante, a cada grupo yo les voy a dar datos diferentes, es decir, van a empezar con datos iniciales aquí diferentes y van a ir con un paso también diferente, ¿bien? Entonces, 5 nanómetros aquí y otro paso diferente para otro. Por ejemplo, en vez de 1.5 nanómetros, que vayan de uno en uno. Por ejemplo, sería 6 la siguiente medición, ¿verdad? Y esas serían las instrucciones. Bien, esta va a ser la forma en que van a realizar las mediciones para esta actividad. Y la siguiente actividad consiste en que dejemos ahora el volumen constante. Entonces, volviendo acá abajo, bien, esta es la tabla que hay que llenar, una tabla donde vamos a colocar siempre 50 partículas, van a encontrar el número de moles y ya se les da el volumen que va a tener el recipiente, que va a ser constante, que es este que está acá. Para obtener este volumen, o sea, este volumen exacto que está acá, el recipiente debe tener un ancho de 10 nanómetros. Bien, y cuando tengan constante este volumen, ustedes van a empezar con una temperatura y van a medir una presión. Van a cambiar a otra temperatura, aumentando tantos grados de Kelvin, y miden otra presión. Bien, entonces, ¿cómo se hace eso acá en el simulador? Ustedes le van a dar clic al botón anaranjado que aparece aquí, que me resetea el sistema. Agrego otras 50 partículas, bien, de esta manera. Coloco que se muestre el ancho para ver que en efecto hay 10 nanómetros. Si ya hay 10 nanómetros en el ancho, voy a mantener constante el volumen. Entonces voy a darle aquí a la opción de mantener constante el volumen. Cuando ustedes le dan clic aquí, ya no les va a aparecer la manija para poder cambiar el ancho. Ya no puedo cambiar el volumen. Ahora, una vez están estas condiciones, voy a empezar la primera medición, por ejemplo, a 275 grados Kelvin. Entonces, coloco la temperatura a 275 grados Kelvin. Mido esa temperatura, mido la presión y la coloco en la tabla. Bien, digamos que vamos a ir aumentando de 25 en 25 los grados Kelvin. Entonces, el siguiente dato sería a 300. Mido esta temperatura, mido esta presión y lo coloco acá. Bien, bien. La siguiente temperatura sería a 325. Ahora, entonces venimos, aumentamos 300 a 325. Mido esta temperatura y mido esta presión y coloco los datos acá. De esta manera rellenamos la tabla. Bien, ¿alguna pregunta con la segunda actividad? No, está fácil. Sí, ¿verdad? Y también en este caso van a tener diferentes, cada grupo va a tener una temperatura inicial diferente, ¿ok? Y el paso también va a ser diferente, ¿ok? Yo por la noche les envío por correo cómo va a quedar eso, bien, esa distribución. Y lo otro a resaltar aquí en este espacio es cómo van a ingresar las tablas. Bien, entonces, las tablas lo van a ingresar de manera similar en que yo les mostré cómo ingresar un desarrollo que hagan de forma manuscrita. Bien, la tabla la pueden hacer en Excel o la pueden hacer manuscrita, como dice acá la instrucción. Bien.
La tabla la pueden hacer de las dos maneras. Si lo hacen en Excel, ustedes van a venir y van a recortar la imagen de la tabla. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un documento, ok, de la plantilla, la regresión para la práctica número 1. Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo una tabla como esa y voy a recortar esa tabla. Entonces, simplemente ustedes hacen un recorte de su tabla aquí en Excel. Bien, y se van a la caja de texto y pegan con control B. Y la tabla se mira excelente aquí. Bien, de esta manera ustedes pueden colocar sus tablas que tienen que tener esta forma como se muestra aquí. Por eso se les muestra la tabla como debe ser. Y si se fijan, deben colocarles las unidades a cada una de las cantidades. En mi caso, si se fijan en esta tabla, yo he colocado a las cantidades de las mediciones. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en la primera práctica se medía tiempo y longitud. Entonces, aquí están las unidades correspondientes. ¿Ok? Y en las otras cosas, por ejemplo, en el desarrollo, por ejemplo, quién es X, quién es Y, no es necesario colocar las unidades. Yo lo he colocado acá, pero esto no lo van a necesitar de aquí para acá. Todo esto que está acá no lo van a necesitar para colocar los datos. ¿Ven? Simplemente si ustedes se toman como referencia esta tabla que está aquí, ¿bien? Esta tabla, y ustedes crean una igualita en Excel y van rellenando los datos como corresponde. ¿Bien? Ahora bien, si ustedes hacen la tabla en forma manuscrita, sencillamente hacen un recorte de la parte escaneada que tienen de la tabla, ¿verdad? Escanean su documento donde hicieron la tabla de forma manuscrita y a esa parte, bien de la tabla, le hacen un recorte y lo pegan acá. Bien, esa es la manera en que se va a estar realizando esta parte. Bien, lo mismo con la otra tabla, ¿verdad? Usted lo puede hacer en Excel o manuscrito y simplemente de cualquiera de las dos cosas como lo haga, hace un recorte de su tabla y lo pega acá. Bien. Pasamos a la siguiente parte que es el tratamiento de datos, que son los cálculos en sí. Entonces, ¿cuáles son los cálculos que se tienen para esta práctica? Pues regresiones. ¿Por qué? Porque las mediciones son distintas entre sí, es decir, son valores distintos, no son de una misma cosa, no se puede hacer un promedio. Tiene que utilizarse una regresión para encontrar lo que queremos encontrar, que es el valor de R. Entonces, para el procedimiento a temperatura constante, que es el primer procedimiento, se va a utilizar una linealización dada por esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de estado, pero hemos mandado a dividir el volumen para que la linealización de este caso X sea 1 sobre el volumen y Y sea el valor de la presión. Bien, como aquí tenemos la temperatura constante, todo esto que está acá, todo lo demás va a ser constante, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos ahí va a ser la pendiente, todo lo que es constante. Entonces, ustedes encuentran la pendiente, pueden encontrar R despejando para R, ¿verdad? Como T es un valor constante, simplemente despejan para R. Para el procedimiento a volumen constante, se tiene la misma linealización, en este caso la misma forma de la ecuación, pero lo que va a cambiar es que el valor de X ahora es Y es la presión. ¿Ok? Porque ahora como el volumen es constante, lo que se llama como NR entre B va a ser constante. Y eso va a ser la pendiente. Encuentra la pendiente y despejan para R para encontrar, bueno, R, ¿verdad? Entonces, para cada una de esas regresiones, usted tiene las ecuaciones de las regresiones. Aquí, cómo encontrar la pendiente, cómo encontrar su incertidumbre. Y que para encontrar la incertidumbre de la pendiente van a necesitar esta ecuación que está acá, que es la ecuación del sigma Y. Bien, la sigma Y, recuerde que debe encontrar, bien, esta sumatoria, que la sumatoria consiste en que usted agarre, primero, el valor Y inicial, que sería el valor de la presión, el primer valor de la presión que mide, ¿ok? Y restarle al valor de A que encontró aquí, bien, multiplicado por el valor de X, que sería el valor de X correspondiente a 1 sobre el primer volumen. Bien, esa resta se va a elevar al cuadrado y va a realizar ese mismo procedimiento con los 6 datos. Y una vez tenga los 6 datos, bien, los resultados de los 6 datos, va a sumar los 6 datos, los resultados, para obtener esta sumatoria, ¿verdad? ¿Ok? Simplemente después divide entre el número de n es el número de datos, que sería 6, entre menos 1, ¿verdad? Que aquí les quedaría en el denominador 5.
Y está la ecuación para el índice de correlación lineal, que me indica este índice de correlación lineal. Me indica qué tan lineal son los datos, es decir, si los comportamientos de los datos son lineales o no. Entonces, si este R de acá es muy cercano a 1 o a menos 1, el comportamiento de los datos es perfectamente lineal. Eso lo van a necesitar en el análisis de resultados. Y se les muestra después acá cómo les queda el despeje para R y su incertidumbre. Bien, como está acá, tanto para el procedimiento a temperatura constante como el procedimiento a volumen constante. ¿Ok? Simplemente después, con los resultados que obtuvieron arriba, despejan acá y listo. Encuentran R y su incertidumbre. Bien, ahora bien, una cosita más es que este R y este delta R lo van a obtener en términos de estas cantidades, perdón, de estas unidades. Atmósferas por metros cúbicos sobre mol por grados Kelvin. Deben obtener ese resultado en otras unidades, es decir, en joules sobre mol por grado Kelvin, para poder compararlo con el valor teórico. Para obtener ese resultado con estas unidades, van a utilizar este factor de conversión que está acá. Bien, con este factor de conversión pasan de estas unidades a estas otras unidades, que es la forma correcta en que van a tener que colocar sus resultados. Bien, entonces aquí aparecen las preguntas donde usted tiene que ingresar los resultados en una tabla similar a la que se muestra acá. Bien, esta es la tabla de resultados de la regresión lineal para temperatura constante. ¿Qué va a ingresar acá? Los valores de X y de Y correspondientes de la regresión, la pendiente, su incertidumbre, el índice de correlación lineal y el valor de R y delta R. Y note que ahorita en esta tabla R y delta R van a estar en las unidades correspondientes, o sea, en las unidades del sistema internacional, ¿verdad? En joules sobre mol por grados Kelvin. Entonces, antes de colocar su resultado acá, debe haber hecho la conversión con este factor, ¿verdad? Entonces, sencillo, acá las mismas instrucciones que en las otras tablas, usted pega un recorte aquí en la caja de texto del desarrollo que hagan de esa tabla. Ya pueden hacer la tabla de forma manuscrita o en Excel. Y si hacen su tabla en Excel, acá se les da el espacio para que suban ese documento en Excel como evidencia de lo que hicieron en Excel, ¿verdad? Entonces, eso les facilita a ustedes el hecho de que puedan utilizar Excel para hacer estas regresiones. Entonces, nosotros queremos ver qué es lo que hacen ustedes en las fórmulas de Excel para ver en qué se equivocaron, si alguna cosa se equivocaron, ¿verdad? Porque si ustedes colocan solo la tabla y nosotros no podemos ver en qué parte que ustedes se equivocan, ¿verdad? Bien, entonces esta es la manera que van a colocar los resultados. Luego está la otra tabla que es para el volumen constante. Bien, la tabla es igualita, solo que van a cambiar los resultados. Bien, hace el mismo procedimiento para rellenar esta respuesta. Coloca su respectivo procedimiento en Excel aquí como documento adjunto. Y luego aquí tiene que reportar sus resultados, es decir, quién es R más menos su incertidumbre en las unidades correspondientes. Puede reportar los resultados con una tabla similar a la que se muestra aquí y pegar esa tabla aquí como las instrucciones que ya se han hecho antes, ¿verdad? Con un recorte y pegarlo acá directamente. O simplemente puede reportarlo con texto aquí dentro de la caja. Bien, si ustedes se fijan, pueden decir procedimiento a volumen constante. Bien, dos puntos. Y colocan R igual a valor obtenido más menos, lo pueden colocar como más, ¿bien? Símbolo más, agregan una slash y luego este de aquí. Bien, de esta manera se indica que es más o menos. Luego la incertidumbre. Bien. Incertidumbre. Y por último, las unidades, ¿verdad? Eso no tiene que faltar. De esta manera también pueden hacerlo. Y teniendo siempre en cuenta las reglas, ¿verdad? De los reportes, de que este tiene que tener una sola cifra significativa y que los decimales de este deben ser el mismo número de dígitos después del punto que tiene los que tiene este, ¿verdad? Bien. Y en este caso también pueden colocar un archivo adjunto. Si ustedes hicieron la tabla en Excel, pueden colocar el archivo adjunto de eso, ¿verdad? También se les da la opción a subir eso. Y por último está la parte de los gráficos,
donde usted va a pegar acá el gráfico de la regresión. Por ejemplo, yo acá tengo una, bien, de este caso. Y lo único que va a hacer es hacer un recorte de ese gráfico. Bien, bien de esta manera. ¿Okay? Nos vamos a la caja de texto y pegamos la imagen. Y listo. Bien, y como son dos regresiones, ¿verdad? Hacen lo mismo con la otra, ¿verdad? Aquí, suponiendo que tenemos la otra, lo pegamos justamente abajo. Y resaltar cosas de las regresiones en las que ustedes han fallado. Primero que todo, las regresiones deben verse así. ¿Por qué? Deben verse en el sentido de que deben tener etiquetas de ejes, donde esas etiquetas de ejes deben representar la variable física. Por ejemplo, en el péndulo representaba X, representaba 1 sobre 4pi por L. En nuestro caso, X, ¿quién representa? Vamos a ver, volviendo aquí, X está representado sobre 1 sobre el volumen para uno de los procedimientos, para el otro está representado por T. Entonces, simplemente usted coloca variables en las etiquetas de los ejes, ¿bien? Como corresponde. Colocan títulos, ¿verdad? Eso sí lo han hecho todos, pero siempre le faltan estas etiquetas a algunos. Y en otro caso también que he visto es que siempre colocan demasiado espacio sin rellenar en el gráfico. Es decir, hay mucho espacio en blanco en el gráfico alrededor, que eso pasa porque ustedes no cambian los rangos de graficación. Entonces deben cambiar estos rangos para que simplemente se muestre el espacio donde están los puntos y la regresión. Y lo otro es que hay que diferenciar los puntos, o sea, los datos, si se fijan, están en color azul, con los de la recta de la regresión, que como se muestra aquí, son colores diferentes. ¿Bien? De esta manera es como se espera que ustedes coloquen sus gráficos. Acá se les muestra también la opción de subir a un archivo adjunto. En el caso de que utilicen Excel para hacer estos gráficos, ¿verdad? Suben el archivo adjunto de su Excel, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía ese documento por aquí. Ok. Y es este que está acá. Bien. No lo puedo subir porque lo tengo en uso, ¿verdad? Entonces, simplemente esa es la manera en que suben el archivo. Bien, pasando de la parte de los resultados, o sea, de los cálculos, está el cuestionario que consiste de 4 preguntas. Bien, la primera pregunta consiste en que ustedes imaginen cómo cambiaría el experimento que hicimos en la práctica si en vez de tener el procedimiento a volumen constante o en vez de tenerlo a temperatura constante, lo tuviéramos a presión constante. Bien, porque no hicimos este procedimiento. Es decir, les queda a ustedes de tarea de escribir en la caja de texto cuáles serían los pasos a seguir dentro del simulador para realizar un procedimiento a presión constante. ¿Bien? Ustedes contestan acá. Pregunta número 2. Dice, si en el experimento se especificara que se utiliza un gas diatómico, por ejemplo el H2, este hidrógeno, ¿el experimento tendrá un mismo procedimiento? ¿Será necesario agregar algunos parámetros según la ley utilizada? Justifique. La respuesta es muy sencilla para esta pregunta, y es que no importa si el gas es diatómico o monoatómico, el procedimiento para la ecuación de estado va a ser el mismo, ¿ok? No va a cambiar. En este caso, en el procedimiento de la práctica no va a cambiar. Pero hay que tener ciertas consideraciones con gases diatómicos para cuando hablamos de procesos. Es decir, cuando un gas pasa por un proceso. Es decir, puede ser proceso isocórico, isotérmico o adiabático. Y en esos procesos es donde hay que tener cuidado cuando tenemos gases diatómicos, porque a veces intervienen ciertos factores, bien, ciertos parámetros, que es un parámetro que se llama, tiene por nombre factor gamma, bien, que tiene cierto valor para el H2, que es este gas diatómico, tiene un cierto valor, y hay que utilizar ese valor para cuando estamos tratando procesos, ¿verdad? En el caso de la ecuación de estado no es necesario. Bien, esa sería la respuesta acá. En la pregunta número 3 se le pide que usted encuentre la densidad, la densidad volumétrica de un gas, bien, utilizando la ecuación de estado y utilizando la expresión que se les da acá, que dice que la masa total del gas es igual al número de moles, N minúscula, por la masa molar del gas, bien, donde la masa molar del gas es esta M mayúscula, como dice acá.
Para llegar a esta expresión es muy sencillo. Usted dice que la densidad es masa total del gas entre el volumen ocupado por el gas. Usted despeja de la ecuación de estado para el volumen, la sustituye en esta expresión, bien, y luego sustituye la masa total por esta expresión, aquí. Al final debe llegar a esta expresión. Bien, como aquí van a tener un desarrollo, también se les dice como instrucciones que peguen un recorte aquí de su desarrollo. Ya sea lo pueden hacer su desarrollo de forma manual, ¿verdad? O de otra forma, ¿verdad? Pueden colocar también las ecuaciones acá de forma textual, pero lo más aconsejable es que ustedes lo hagan de forma manual, lo escaneen y recorten después aquí. Bien. En la pregunta número 4 se tiene sencillamente que ustedes evalúen en la ecuación de estado cuál es el volumen de un recipiente que contiene un mol de gas ideal y que tiene una temperatura y presión estándar, que son estas de acá. Bien, 0 grados Celsius y una atmósfera en la presión. Antes de hacer las sustituciones debe recordar de que debe cambiar estas unidades a grados Kelvin, ¿verdad? Y esta lo pasa a grados pascales, ¿bien? Para tener al final las unidades correspondientes de volumen en metros cúbicos. Por último, se les pregunta de qué forma geométrica puede tener el recipiente. Mencione sus dimensiones. Entonces, usted imagínese, si el recipiente fuera esférico, ¿cuál debería ser la dimensión del radio? Si el recipiente fuera cúbico, ¿cuál debería ser las dimensiones del lado? Simplemente eso es lo que debe contestar acá. ¿Bien? Entonces, contesta acá de forma textual si usted quiere, o simplemente también hace un recorte y lo pega aquí de lo que tiene escrito manualmente, ya sea escaneado, ¿verdad? Bien, entonces contestan todo el cuestionario, lo terminan y le van a la parte del análisis de resultados. En el análisis de resultados hay 4 preguntas también, donde simplemente tienen que analizar los resultados, ¿verdad? Entonces, lo primero que se les va a preguntar es que identifiquen qué leyes de los gases ideales se describen en cada una de las actividades. Es decir, en la actividad 1, que fue la que hicimos a temperatura constante, ¿qué tipo de ley se describe aquí, en esa actividad? Y en la actividad 2, que fue a volumen constante, ¿qué tipo de ley es la que se describe ahí? Bien, para contestar a estas preguntas es muy sencillo. Usted se va a las leyes de Gay-Lussac, de Boyle y de Charles y analiza lo que dice la ley y lo compara con los datos que obtuvieron para esas dos actividades. Bien, es decir, comparan las variables si son directamente proporcionales, las otras dos que no son constantes, ¿verdad? O si son inversamente proporcionales, ¿bien? En cada una de las actividades. De esta forma ustedes contestan aquí esa pregunta. En la pregunta número 2 se les pregunta si el comportamiento de los datos es perfectamente lineal para cada una de las actividades. Sencillo, usted recordará que yo les decía que el índice de correlación lineal les va a dar justificación de si sus datos son perfectamente lineales. Entonces, si ese índice de correlación lineal R es muy cercano a 1 o a menos 1, quiere decir que los datos son perfectamente lineales. Además de eso, también puede ver, ¿verdad?, el gráfico. En el gráfico va a observar si la recta del ajuste pasa por todos los puntos. Es decir, si toca todos los puntos, quiere decir que los puntos tienen un comportamiento lineal. Bien, si uno de los puntos está disperso a la recta, no todos los puntos tienen un comportamiento lineal. Bien, entonces ustedes contestan acá. En la pregunta número 3 se tiene que hacer cierto desarrollo ya porque se les pide que calculen lo que es la exactitud y la precisión de sus resultados. Bien, de los resultados obtenidos para R. Bien, de la regresión, ¿verdad? Entonces, para calcular la exactitud, tiene que recordar que va a utilizar el valor teórico. La exactitud es la comparación con el valor teórico, o simplemente se llama porcentaje de error, que usted agarra el valor que tuvo, le regresa el valor teórico, lo divide entre el valor teórico, le saca todo eso valor absoluto y le multiplica por 100. Bien, si ese porcentaje es menor del 5%, su resultado es exacto. Si no lo es, no es exacto. Sencillo. La precisión es la incertidumbre relativa porcentual. Bien, hay que aprender a diferenciar los nombres. Este empieza como porcentaje de error y este es incertidumbre relativa porcentual. ¿Ok? Entonces,
Para encontrar la incertidumbre relativa porcentual, usted simplemente agarra la incertidumbre de R, divide entre R y multiplica por 100. Y ese cálculo, ese resultado debe dar menor del 5% para que su resultado sea preciso. Bien. Entonces, ustedes calculan para cada uno de los resultados estas dos cosas. Entonces van a tener uno para cada uno, ¿verdad? Entonces van a tener al final 4 cálculos y van a analizarlo, ¿verdad? Es decir, analizar si esos 4 cálculos son menores del 5% para decir si son precisos y exactos sus resultados, ¿ok? Van a utilizar el valor constante que está dado en el marco teórico de la guía, que es el que está al principio en el marco teórico, para hacer esa comparación, para encontrar esto que está acá, ¿bien? Como van a hacer cierto desarrollo, ciertos cálculos, pueden recortar ese desarrollo de su documento escaneado, donde el documento es lo que hacen de forma manuscrita, ¿verdad? Y lo colocan aquí, como un recorte, ¿bien? Y la pregunta número 4, simplemente tiene que agregar un gráfico de discrepancia, aquí, un recorte de ese gráfico de discrepancia, donde va a colocar los resultados obtenidos para R y el valor teórico aceptado, que es el mismo que utiliza acá arriba. Bien, entonces recuerde que este valor teórico debe ir como una línea recta y los valores de R deben ir como intervalos. Bien, y usted tiene que decir si la discrepancia es significativa o no. Para ver si la discrepancia es significativa o no, simplemente tiene que ver si se traslapan los dos resultados, es decir, los intervalos de los dos resultados se traslapan, la discrepancia no es significativa. Y eso significa que los datos, los resultados están apuntando a una misma cosa. Ahora, si los intervalos están dispersos, es decir, no tienen nada en común, y además de eso, el valor teórico está fuera de los intervalos, entonces la discrepancia es significativa. ¿Qué significa que la discrepancia sea significativa? Que hay un problema a la hora de obtener estos resultados R, que no están apuntando a la misma cosa. Bien, entonces mucho cuidado con eso. ¿Cómo van a ingresar este gráfico aquí? Pues de las mismas instrucciones que antes. Ustedes realizan su gráfico ya sea de forma manual o en Excel y hacen el recorte respectivo de su gráfico, ¿verdad? Y lo pegan acá. ¿Ok? Y pasamos a la parte de las conclusiones. Que determinaron. Bien, mostrarlo con su valor central, más o menos su incertidumbre y las unidades, tanto para el procedimiento a volumen constante como para el que está a temperatura constante. ¿Ok? Y luego la tercera conclusión sería en el sentido de que ustedes analicen cómo fueron los procedimientos 1 y 2 respecto a las leyes del estado, las leyes de los gases ideales y la ecuación de estado, ¿verdad? Una conclusión ahí bien armada. Y eso sería todo lo que hay que completar. Aquí terminarían el intento si simplemente vayan llenando todo en orden, pero quería mostrarles la facilidad que ofrece la guía, ¿bien? O este cuestionario. Ustedes recordarán que en la práctica anterior de plantilla, cuando ustedes se regresaban a una pregunta, ya no les aparecía lo que ustedes habían ingresado. En el cuestionario es diferente. Yo, por ejemplo, me regreso a una pregunta y me muestra lo que yo he ingresado. Es decir, las preguntas ya están guardadas y además se muestran las preguntas guardadas, lo último que usted ingresó en la pregunta, si se fijan. Por ejemplo, vamos a regresar a otra, aquí. Bien, si se fijan, todo queda guardado y lo pueden ver. Y esa es una facilidad que ofrece ahora esta actividad, porque ahora ustedes se pueden regresar a cualquier lugar del documento y modificar si alguna cosa no les gustó como quedó. Bien, entonces simplemente lo modifican y listo. ¿Y cuáles son las consideraciones finales para entregar el documento? Bien, usted tiene que cerciorarse
de que todo esté listo para terminar el intento, ¿verdad? Si no está listo, no termine el intento antes de que se termine los días, ¿verdad? Entonces terminen todo el intento, todas las preguntas a rellenar, ¿bien? Si se fijan, yo no he llenado algunas acá, por ejemplo, la 19, la 15 y la 21, no la llené, las 6 tampoco. Bien. Entonces, esas preguntas se van a guardar como que no se llenaron. Bien, podrían perder puntos si ustedes terminan el intento. Entonces, traten de completar toda la actividad antes de terminar el intento. Cuando ya lo tengan listo, van aquí al botón de terminar el intento, van a ver que aquí aparecen los estados de las respuestas guardadas y las que no están respondidas. Si lo tienen todo respondido, ya pueden estar seguros de dar aquí, enviar aquí también todo lo que hicieron está bien, ¿verdad? ¿Ok? Consideraciones también, ¿verdad? Igual que en la práctica número 2, deben designar por grupo, designar quién va a ser la persona que va a ingresar todo aquí en el documento, ¿verdad? Porque la actividad del cuestionario no se puede realizar en forma grupal. Si se hace de forma grupal, requiere de que todos los integrantes ingresen sus respuestas y completarlas todos los integrantes para después hacer un promedio. Y eso es muy impráctico. Entonces, lo más práctico a hacer es que ustedes elijan una sola persona que vaya a realizar todo el cuestionario por grupo, ¿verdad? Y una vez complete todas las preguntas, envía la respuesta y lo termina. Listo. Bien, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? No, Lick. Bien, la práctica, si se fijan, tiene la facilidad de que no hay que escribir objetivos ni introducción. Ya está escrito aquí. Y también el simulador está ahí mismo. Y la facilidad de que se pueden regresar de pregunta en pregunta, ¿verdad? Entonces, solo tengan mucho cuidado de no terminar el intento antes de que hayan completado todas las preguntas, siempre y cuando, ¿verdad? Tengan la actividad siga abierta, ¿verdad? Porque la actividad va a estar abierta hasta sería sábado de la otra semana. Bien, le voy a dar hasta el sábado de la otra semana. Bueno, es que sí, siempre es un día más, una semana más un día. Entonces, sería sábado de la otra semana, cerraría la actividad del cuestionario, ya no se podría ingresar al cuestionario a partir de las 11:59 p.m. del sábado. ¿Ok? Entonces, traten de terminar la actividad antes de esa hora. Bien. ¿Preguntas? ¿No hay consultas? Lick, porque será que lo quieren hacer así ahora y yo miro que es más tardado, más bien. Es porque es una disposición que ha dispuesto el coordinador, porque facilita bastante la revisión. El cuestionario, esta actividad como tal, el cuestionario va a facilitar bastante la revisión. En el caso anterior no facilitó nada la revisión, pero en este caso sí se va a facilitar la revisión. Entonces lo que quiere hacer el coordinador es facilitar la revisión en ese sentido. Y manejar más cosas dentro de lo que es el campus. Eso es lo que quiere hacer el coordinador. Entiendo, entiendo. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta de la práctica? Bueno, creo que no hay consulta, ¿verdad? Está todo claro. Entonces terminaríamos la reunión de hoy por aquí. Bien, nos veríamos entonces hasta la siguiente práctica. Para la siguiente práctica hay 2 semanas, o creo que 3, si no estoy mal equivocado, porque está dentro de la Semana Santa, no sé. Pero sí, hay bastante descanso hasta la siguiente práctica, ¿verdad? Pero no se vayan a Link, colgar yo le porque tienen que tenía. estudiar. Dígame. Sí, es que, bueno, nosotros habíamos terminado el informe desde, lunes, martes, y usted dijo que podía hacernos una
como Revisión. revisión, sí, algo para ver si nos hacía falta algo para entregarlo, pero no nos ha respondido. No sé si fue que no le cayó o no sé si no ha visto su correo. Entonces queríamos saber si podía dar la revisión antes de enviarlo, ya que, bueno, la habíamos Sí, enviado desde ya lo voy a marzo. revisar, ya lo voy a revisar. Voy a revisar si es que se me perdió su correo, porque sí estuve revisando estos días y no me apareció. Si no, voy a ver ahorita, voy a verificar mejor. Ya, bueno, Bien, muchas gracias, solamente eso era. vaya pues. ¿Alguien más? Bien, entonces, si no hay más preguntas, terminaríamos la reunión el día de hoy por acá y nos veríamos entonces hasta la siguiente práctica, ¿verdad? Que tengan una bonita noche y mucha suerte en sus clases. Gracias, instructor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.